buenos días. Bueno, el día de hoy nos tocó hablar sobre el tema de alimentos genéticamente modificados. Yo, Denise Alejandra López Huerta, junto con mi compañera Nancy Susana Serna Ríos. Entonces, para iniciar, vamos a ver la definición de qué es un alimento genéticamente modificado. Bueno, son alimentos obtenidos a partir de o con la manipulación de seres vivos, ya sean animales, plantas o microorganismos, que han sido manipulados genéticamente mediante la incorporación de genes procedentes de la misma o de diferente especie. Bueno, ¿y a qué te refieres, no, Denis? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, pues en pocas palabras, en palabras un poco más sencillas, los alimentos genéticamente modificados tienen un ADN modificado usando el gen de otra planta o animal. Se toma el gen de un rasgo deseado de una planta o especie o microorganismo y se inserta el gen dentro de una célula. Voy a tomar el ejemplo que puso la maestra hace unos días. Cambiado. Tengo una fresa y tengo una calabaza, ¿no? Entonces yo no quiero que mi fresa crezca que mi fresa crezca tan fuera del suelo, ¿no? Entonces voy a tomar el gen de la calabaza que hace que crezca más cerca del suelo y lo voy a incorporar a la fresa. Así va a ser un alimento genéticamente modificado y se toma el gen de en ese caso de esa verdura para incorporarlo a la fresa. Muy bien, y se lleva a cabo mediante la obtención de plantas transgénicas. Este tipo de plantas son aquellas plantas modificadas mediante ingeniería genética. En ellas se ha insertado uno o varios genes denominados transgenes. Hay que recordar muy bien esa palabra transgen, que es cuando se toma la parte que se desea tomar para llevarla a otro alimento, a otra planta o un microorganismo, que les otorga una característica de interés. Este tipo de plantas tienen una aplicación muy importante actualmente. El número 1 es el aumento de la productividad agrícola. Pues actualmente la demanda de insumos en la población es mayor, ¿no? Porque la población va aumentando día tras día y el modificar una planta transgénicamente o genéticamente ayuda a aumentar la productividad agrícola. El número 2 es que mejora la calidad del alimento, como yo lo mencioné anteriormente con el ejemplo de la fresa, ¿no? Te ayuda a obtener un alimento como de mejor calidad. El número 3 es la fitorremediación. A eso se refiere simplemente con la descontaminación de los suelos. Y el número 4 fue la creación de nuevas vacunas. Las plantas transgénicas son plantas cuyos genomas han sido modificados para transferencia de un gen que aporta una característica de interés, ya sea la resistencia a químicos, las condiciones ambientales, insectos, etc. Y así las plantas transgénicas son portadoras de uno o varios genes, que a eso dijimos que se las llama transgenes. Muy bien. Y los pasos para poder obtener este tipo de plantas son los siguientes, son diferentes fases. La número 1 es identificar la característica que yo quiero cambiar. Volvemos al ejemplo de la fresa, ¿no? Y la calabaza. La característica que yo quiero lograr es que mi fresa crezca más pegada al suelo. Ya tengo mi característica. El número 2 es localizar el gen que es responsable de esa característica. El número 3, y ese paso es muy importante recordar, que se lleva a cabo mediante vectores. Más adelante voy a hablar sobre qué significan. Este paso consiste en combinar dicho gen con otros elementos necesarios que les mencionaba, es necesario los vectores. El paso número 4 es la transformación. Aquí es cuando ya se identificó el gen y se está incorporando al gen de interés. El número 5 es la selección. El mismo nombre lo dice, no voy a llevar a cabo en diferentes, el mismo gen pero en diferentes productos, y voy a ver cuál es el que sí se incorporó completamente y va a ser el seleccionado. El número 6 es la regeneración. Es la obtención de la planta completamente a partir de una célula transformada. Y el último paso es el crecimiento y la reproducción del organismo genéticamente modificado. Y bueno, aquí es con una imagen se las voy a explicar.
Esos dos son diferentes métodos, pero al fin y al cabo se obtiene una planta genéticamente modificada, ¿no? Primero por agrobacterium, que es por medio de bacterias, y biobalística, que es por medio de esferas de oro. Muy bien, entonces aquí ya tengo yo el gen que quiero obtener o transportar a mi núcleo de la célula, y aquí ya se está incorporando. Lo voy a incorporar, aquí se hace por medio de las bacterias que les mencioné, y aquí es por medio de las esferas de oro. Entonces aquí ya coinciden los dos pasos, se va a introducir en el plásmido del ADN y posteriormente va a llevarse a cabo la selección. Aquí, por ejemplo, vemos que estos 5 no se llevó a cabo, no se incorporó muy bien el gen en el plásmido, entonces solamente se selecciona el que se incorporó completamente y al final pues ese gen se va a transportar a una planta genéticamente modificada. El vector de transformación. Les mencionaba que en el paso número 3 es muy importante los vectores. ¿Qué son los vectores? Son plásmidos que llevan insertados fragmentos de ADN que nosotros queremos introducir o expresar en el hospedador. Es utilizado para aportar el ADN recombinante desde una célula donadora a la célula receptora. Okay. Y la transformación, que era el paso número 4 de la obtención de plantas transgénicas, consiste en la introducción de material genético en las bacterias gracias al uso de plásmidos en los que se han insertado el material genético deseado. Debe de tenerse en cuenta para la transformación las características o las condiciones del cultivo, como es el pH, los nutrientes, la temperatura o la densidad. Y bueno, aquí tenemos una imagen del plásmido. Es el gen blanco, el gen de resistencia a antibióticos, y este es el gen que está dispuesto a recibir genes nuevos. Esa es la parte o el vector que se va a tomar para poder cambiar el gen. Y bueno, con esta imagen les voy a explicar mejor el ejemplo de la fresa, ¿no? Yo tengo el ADN de mi fresa, tengo el ADN de mi calabaza y tomo el ADN de la calabaza que me va a ayudar a poder modificar mi planta. La uno junto al ADN de la fresa y quito el ADN de la fresa que no me servía. Entonces que el ADN recombinado lo voy a unir al plásmido, quitando la parte que está dispuesta como a cambiar, y al final ya obtenemos el ADN totalmente cambiado. Muy bien, y para llevar a cabo este proceso se usan diferentes métodos. Los dividimos en directos e indirectos. Los métodos directos se basan en técnicas físicas usadas en la transformación de células animales en cultivos, ya que es más fácil y estable manipular. En ese se usan más las plantas monocotiledóneas. Nos referimos a plantas que crecen junto con flores. Son más utilizadas el arroz, el maíz y el trigo. Y bueno, se dividen muchos, pero solamente voy a hablar de las más importantes, que es por medio de liposomas, que es cuando permite su paso por endocitosis hasta que llega al núcleo celular. Muy bien, en la endocitosis nos referimos a que pues el núcleo deja pasar nuevas moléculas, ¿no? Es como voy a dejar pasar hasta que llegan al núcleo celular, y es cuando cambian completamente la biobalística, que es el ejemplo que mencioné anteriormente en la imagen, es solamente por medio de esferas de oro. Perdón. Bueno, les mencionaba sobre el método de biobalística, que consistía en esferas con ADN. Una vez que está dentro de la célula, se separa de las partículas y se integra dentro del núcleo de la planta. Y también existen protoplastos. Ese es el primer método de transferencia que se comprobó al 100% en plantas. Se descubrió que el principio de la pared celular era más propensa o más fácil de que captara el ADN, así que puede extraerse por enzimas, y se usan otros
métodos de transferencia. Y el último método es la microinyección, que el mismo nombre lo dice, ¿no? Es el método más preciso, y bueno, aquí lo vemos en la imagen. Y ese se lleva a cabo mediante microagujas de vidrio. Se deposita el ADN en el interior de las células por medio de inyecciones. Y para finalizar, los métodos indirectos. Este tipo de métodos se basa en utilizar vectores biológicos, los plásmidos, para la introducción de transgenes. Los más usados son por medio de bacterias. Tenemos los Agrobacterium tumefaciens y Agrobacterium rhizogenes, y también los podemos encontrar en los virus o en los responsones. Muy bien, les voy a hablar por medio de los vectores virales, que es por medio de los virus, y solamente se afectan en las plantas. Eso se lleva a cabo mediante fitovirus y consiste en modificar completamente el virus para que sea capaz de transportarse y llegar al transgen de interés. Y tenemos los vectores transponsones, que son los genes que se conocen como los genes saltarines. Son como el mismo nombre lo dice, ¿no? Voy a tomar un fragmento de ADN, pero luego en un pedazo no lo voy a incorporar ese ADN. Y aquí lo vemos en esta imagen. Este tipo de vectores son más usados o más vistos en el maíz. Por ejemplo, aquí vemos diferentes colores, ¿no? Amarillo, verde, morado. Este es porque el vector transposón pues brincó ciertas partes del ADN, y algunas las cambió y otras no. Y bueno, pues hasta aquí es mi tema. Mi compañera Nancy le seguirá hablando sobre ello.